¿Por qué aquellos que son llamados por Dios enfrentan las batallas espirituales más intensas? Si alguna vez has sentido que, cuanto más buscas a Dios, más tentaciones, luchas y desafíos surgen en tu camino, debes saber que esto no es una coincidencia. La verdad es que aquellos que han sido elegidos por Dios son objetivos directos de ataques espirituales, y los motivos detrás de esto son sorprendentes. Si has enfrentado o conoces a alguien que lucha contra tentaciones profundas, no estás solo. Y lo más importante, esta lucha no se trata solo de debilidad humana. Hay una razón bíblica para ello. La Biblia es clara. Aquellos con un llamado divino a menudo enfrentan batallas espirituales intensas. Y estas batallas no se limitan a lo que podemos ver. Van mucho más allá de la lucha física, tocando una guerra espiritual. No se trata solo de la carne y el deseo. Existe un enemigo que conoce el valor de quién eres y hará todo lo posible para desviarte de tu propósito. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué aquellos que tienen un propósito divino enfrentan tantas dificultades? La respuesta está en la propia palabra de Dios y en la comprensión de la guerra espiritual que se desarrolla a nuestro alrededor. Hoy vamos a entender las razones detrás de esta lucha silenciosa y, lo más importante, cómo podemos superarla y continuar en nuestro propósito divino. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de esta batalla que muchos enfrentan en silencio? Cuando hablamos sobre los intentos y las batallas espirituales que enfrentamos, es fundamental comprender que, según la Biblia, nuestra lucha no es contra carne y sangre. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos muestra que nuestra batalla es, en gran parte, espiritual. ¿Por qué esto es tan importante? Porque muchas veces, al enfrentarnos a tentaciones, nos concentramos solo en las debilidades humanas. Es fácil pensar que solo estamos lidiando con deseos e impulsos naturales. Pero la Biblia nos enseña que existe un enemigo que trabaja en las sombras, tratando de distraernos y alejarnos de nuestro propósito divino. Esta guerra espiritual es real y ocurre todos los días en nuestras vidas. Cuando Dios llama a alguien para un propósito elevado, el enemigo se vuelve más activo, tratando de corromper a esa persona y desviarla de su misión divina. Las tentaciones, como las que afectaron a David y Sansón, no surgen solo como fallos humanos, sino como ataques espirituales disfrazados. Por lo tanto, cuando enfrentes una lucha contra la tentación, sabe que no se trata solo de resistir los deseos carnales, sino también de luchar contra fuerzas espirituales que buscan robar tu paz y tu propósito. El enemigo sabe exactamente quién eres, y si puede corromper tu pureza, interfiere en el plan de Dios para tu vida. Esto significa que las batallas que enfrentamos no son meramente físicas, sino espirituales. El enemigo ve el potencial de aquellos que Dios ha elegido, y por eso trata de destruirlos antes de que puedan cumplir su misión. La lucha contra la tentación puede ser devastadora, especialmente cuando sentimos que estamos llamados a algo grande. La Biblia no nos deja en la ignorancia sobre esto y nos muestra que hay razones espirituales profundas por las cuales aquellos con un llamado divino enfrentan luchas más intensas. Aquí hay 5 razones que explican por qué esta batalla es tan difícil y cómo podemos prepararnos para enfrentarlas. Primero, la sensibilidad espiritual hace que la tentación sea más fuerte. Ser espiritualmente sensible, es decir, tener una relación profunda con Dios, no significa solo experimentar su presencia, sino también estar más consciente de las estrategias del enemigo.
El enemigo no pierde tiempo atacando a aquellos que están en constante búsqueda de Dios, porque sabe que tienen un gran propósito. La tentación se vuelve más intensa porque el enemigo intenta distraer y desviar a aquellos que son más sensibles espiritualmente. Si tienes un llamado, debes estar preparado para luchas más intensas. Segundo, la soledad crea batallas ocultas. Aquellos llamados a algo grande a menudo caminan solos. No es raro que se nos coloque en situaciones de aislamiento donde pocos pueden comprendernos. Aunque esta soledad puede ser una bendición en muchos aspectos, también crea una vulnerabilidad peligrosa. Sin un sistema de apoyo o responsabilidad, la tentación se convierte en algo privado, oculto, y lo que está escondido se vuelve mucho más difícil de vencer. La tentación se fortalece en el silencio y la lucha contra ella se convierte en una batalla solitaria, muchas veces difícil de ganar. Tercero, cuanto mayor es el llamado, mayor es el ataque. El llamado de Dios sobre tu vida no es solo una bendición, sino también un objetivo para el enemigo. Cuanto mayor es el llamado, más fuerte será el ataque espiritual. Cuando tienes un propósito divino, el enemigo invierte más recursos y esfuerzos para desviarte. Sabe que si logra derribarte puede retrasar o incluso interrumpir un plan de Dios de gran impacto. El enemigo no ataca a las personas sin propósito. Ataca a aquellos que tienen un destino divino que cumplir. Cuarto, las heridas emocionales crean puertas abiertas. Muchos de los llamados de Dios para grandes hechos llevan heridas emocionales profundas. Rechazo, abandono, traumas y heridas pasadas. Estas heridas no tratadas se convierten en brechas que el enemigo puede usar para entrar en tu vida. A menudo, en momentos de dolor y vulnerabilidad, ofrece la tentación como una falsa forma de consuelo. La tentación, en ese momento, se convierte en una fuga temporal del dolor, pero que solo genera más dolor y distanciamiento de Dios. Solo al sanar estas heridas emocionales podemos cerrar estas puertas y evitar la tentación. Quinto, grandes dones espirituales, carne débil. Muchas personas llamadas por Dios tienen dones espirituales poderosos, pero como seres humanos todavía luchan contra la debilidad de la carne. El hecho de tener un gran llamado no significa que nuestra carne será fortalecida automáticamente. Se necesita disciplina espiritual, oración, ayuno, renovación de la mente para resistir la tentación. Incluso los más dotados espiritualmente pueden caer en la tentación si no están alerta. El mayor desafío para aquellos con grandes dones es mantener la humildad y el autocontrol, sabiendo que sin la ayuda constante de Dios, la tentación puede prevalecer. Estas 5 razones ayudan a entender por qué las luchas espirituales son tan intensas para aquellos con un llamado divino. Pero no te desesperes. Dios nos ofrece la victoria en Cristo y con Él podemos vencer cada una de estas batallas. Ahora que entendemos la profundidad de esta batalla espiritual, es hora de enfocarnos en cómo podemos vencer esta lucha contra la tentación y seguir cumpliendo con nuestro propósito divino. Recuerda, la tentación es una lucha real, pero la victoria es posible. La Biblia nos da varias orientaciones para enfrentarla con éxito. Aquí hay algunas estrategias basadas en la palabra de Dios para vencer esta batalla. Primero, fortalece tu vida de oración. La oración es nuestra principal arma contra las tentaciones del enemigo. Jesús nos enseñó a orar para que no entremos en tentación. Mateo 6:13. La oración nos conecta directamente con Dios, nos da discernimiento y fuerza espiritual para resistir los ataques del enemigo. Cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia de Dios y nos sometemos a su voluntad.
No podemos luchar solos, necesitamos la fuerza de Dios en cada paso del camino. Segundo, cultiva una vida de disciplina espiritual. Como mencionamos antes, los dones espirituales poderosos no garantizan inmunidad a la tentación. Por lo tanto, necesitamos practicar disciplinas espirituales como el ayuno, la lectura constante de la Biblia y la meditación en la palabra de Dios. La Biblia dice en Efesios 6:17 que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Ella nos equipa para luchar contra las mentiras del enemigo. Cuanto más conocemos la verdad de la palabra, más protegidos estaremos. Tercero, busca apoyo y responsabilidad. La soledad puede ser una gran trampa para aquellos que están en batalla espiritual. Como vimos, cuando estamos solos, las tentaciones se hacen más difíciles de resistir. Por eso es esencial tener una red de apoyo espiritual, ya sea un mentor, un amigo cristiano o un grupo de oración. En Santiago 5:16 se nos llama a confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados. La responsabilidad mutua es vital para vencer las tentaciones. Cuarto, enfrenta tus heridas emocionales con sanidad divina. El enemigo a menudo se aprovecha de nuestras heridas emocionales, tratando de llevarnos a buscar consuelo en cosas temporales. La sanidad interior es un paso fundamental para cerrar las brechas que el enemigo utiliza. Si tienes heridas no resueltas, busca ayuda para sanarlas con la ayuda de Dios. En 2 Corintios 1:3-4, la Biblia nos recuerda que Dios es el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios quiere sanar nuestras heridas y liberarnos de las trampas del enemigo. Quinto, mantén el foco en tu propósito divino. Cuando estamos en medio de la batalla, puede ser fácil perder el enfoque y caer en las tentaciones, pero una manera de vencer es recordar constantemente tu propósito divino. En Filipenses 3:14, Pablo habla de seguir adelante hacia la meta por el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Cuando mantienes el enfoque en el llamado de Dios para tu vida, la tentación pierde su poder sobre ti. Recuerda, el enemigo quiere desviarte de tu destino, pero Dios ya ha preparado un camino para ti. Sexto, usa el poder del Espíritu Santo. Por último, nunca olvides que no estás luchando esta batalla solo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y Él nos da la fuerza necesaria para resistir. Romanos 8:13 nos enseña que, si por el Espíritu mortificamos las obras de la carne, viviremos. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, Él nos fortalece para resistir las tentaciones y nos capacita para vivir según el propósito de Dios. A lo largo de este viaje es importante nunca olvidar que la batalla contra la tentación no tiene que ser librada en solitario. La victoria final ya fue conquistada por Jesucristo en la cruz, y es a través de Él que podemos obtener la verdadera libertad y victoria sobre cualquier tentación. No importa cuán intensa sea la lucha, la fuerza para superar viene del sacrificio y del poder de Cristo. Reflexionemos sobre cómo la victoria de Cristo se aplica a nuestra lucha diaria. En 1 Corintios 15:57, Pablo afirma: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre el pecado, la tentación y la muerte fue conquistada en la cruz. Cuando Jesús dijo, consumado es, Juan 19:30, Él estaba proclamando que la obra de redención estaba completa. No necesitamos luchar por la victoria, ya ha sido alcanzada. Nuestro papel es creer, confiar y aplicar ese poder en nuestra vida diaria. La Biblia nos promete que en cualquier tentación Dios nos dará una salida.
En 1 Corintios 10:13 encontramos una preciosa promesa. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Antes bien, cuando sean tentados, Él mismo les dará la salida para que puedan soportarlo. Esto significa que, por más fuerte que parezca la tentación, siempre habrá una manera de resistir. Cristo nos da la fuerza y el camino para superar cada momento de crisis. El Espíritu Santo es nuestro consolador y ayudador. Él no solo nos enseña la palabra, sino que también nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Como vimos anteriormente, Romanos 8:13 nos enseña que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo no solo nos da discernimiento, sino que también nos fortalece para resistir al pecado y a la tentación. A través del poder del Espíritu, podemos vivir una vida victoriosa en Cristo, incluso frente a las batallas más difíciles. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, no solo somos perdonados, sino que también somos hechos nuevas criaturas. En 2 Corintios 5:17, la Biblia nos enseña: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La tentación ya no tiene que definir quiénes somos. Somos libres para vivir de acuerdo con el propósito de Dios, con una identidad renovada en Cristo. A través de nuestra nueva vida en Él, podemos caminar en victoria, incluso en los momentos más desafiantes. La lucha contra la tentación no es algo que suceda solo una vez, es una batalla diaria. Jesús nos enseña en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La tentación no se va de una vez por todas, pero cada día es una oportunidad para reafirmar nuestra decisión de seguir a Cristo y vencer las tentaciones. La victoria en Cristo no es momentánea, es permanente y eterna. Lo más importante es que cada día puedes tomar la decisión de seguir a Jesús y caminar en su victoria. Finalmente, debemos confiar completamente en Dios para darnos la victoria. No se trata de luchar con nuestras propias fuerzas, sino de descansar en la certeza de que Él nos capacita para vencer. En Filipenses 4:13, Pablo nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra confianza debe estar en Dios, quien nos fortalece y nos da las herramientas para superar cada tentación. Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, Él nos da la victoria. No importa el tamaño de la lucha. Hemos llegado al final de nuestro viaje y es importante que recuerdes algo fundamental. La tentación puede ser una batalla difícil, pero la victoria ya fue conquistada por Cristo. Él venció al mundo, Él venció al pecado y Él venció a la muerte. La buena noticia es que a través de Él podemos vivir una vida de libertad, propósito y victoria, incluso en las luchas más intensas. Si estás enfrentando una tentación ahora, o si estás lidiando con un ciclo de lucha que parece interminable, recuerda, no estás solo. Dios está contigo. Él ya preparó un camino de escape y la victoria ya está a tu alcance. Fortalece tu vida de oración. Busca la sanación de tus heridas emocionales. Mantén el enfoque en tu propósito y confía plenamente en Cristo. La batalla no es fácil, pero la victoria está garantizada. Lo que hará la diferencia no es la fuerza de tu tentación, sino la fuerza de tu fe en Cristo. Ahora quiero saber de ti. ¿En qué área de tu vida necesitas entregarle a Cristo para vencer las tentaciones? Déjalo en los comentarios. Comparte tu lucha y oremos juntos para que Dios te dé la victoria. Si este video habló a tu corazón,
No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más videos edificantes para tu vida con Cristo. Recuerda, la lucha no es tuya, es de Dios, y Él ya venció por ti. Hasta el próximo video.